Día 26 de Cuaresma, cuarto domingo de Cuaresma. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Juan 9, del 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando le encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor.
y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. A esta reflexión le he puesto el nombre de Cristo es la luz que nos abre los ojos para ir por el sendero recto. Queridos hermanos, estamos viviendo un hermoso camino de Cuaresma y considero muy especial este día, ya que en las lecturas de la liturgia correspondiente a hoy vemos unas enseñanzas increíbles y magníficas de Dios para seguir en este sendero recto. En la primera lectura vemos un gran ejemplo de dejarse guiar por Dios. En esta ocasión no sería la primera vez que el profeta deja que sea la voz del Señor quien lo guíe. Y de esto me refiero al profeta Samuel. De hecho, vemos en el mismo libro de Samuel cómo cuando joven responde como consejo de Elí: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel deja que su camino sea iluminado por la voz de Dios. Deja que sea Dios su brújula, y en este hermoso pasaje es cuando conoce a David y lo unge, y se puede apreciar cómo a primeras instancias cree ver al rey que tenía designado Dios, pero Dios, con su autoridad como el Padre de todo, le dice que es el más pequeño de la familia. Y quisiera resonar un poquito en estas palabras: el más pequeño de la familia. A veces pensamos que somos pequeños delante de otros. Hermanos, no está mal considerarse pequeños, porque de hecho Jesús ya en una parte menciona que el que quiera ser grande, que sirva a los demás. Pero justo en este pequeño pasaje, ve a este más pequeño de la familia, un joven David que tan solo estaba cuidando el rebaño. Y cuando éste llega, Samuel cumple lo que Dios le pidió: ungirlo para que la presencia del Altísimo caminara con él. Y aquí entra el primer punto, y es una pregunta un tanto personal. ¿Dejamos que la voz de Dios sea nuestra guía? Continuamos con este paso de las lecturas del día y nos encontramos con el Salmo responsorial. Aquí podemos escuchar el hermoso Salmo 22, en mi opinión, un salmo preciosísimo, donde se reconoce desde la pequeñez de nuestras vidas que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará si Él es quien nos guía. Este salmo, que está lleno de la providencia de Dios, nos permite salmodiarlo de una forma preciosa, la cual deja que la voz de Dios resuene desde nuestros oídos hasta nuestro corazón, que se conecte de tal forma que no reconozcamos a nadie más que a Dios como el único que puede construir un manantial en nuestra vida. Dios es el pastor y con Él nada nos faltará, y viviremos en la casa del Señor por años sin término. Vamos recorriendo estas lecturas y vamos acercándonos al punto central de este cuarto domingo de Cuaresma. San Pablo nos invita a ser de la luz, a que seamos luz, porque la única luz es Cristo, quien entregó su vida por amor a nosotros, para que vivamos la redención de los pecados. San Pablo, que es todo un discípulo entregado de Cristo, nos da la enseñanza de reprobar y rechazar las obras de los que son de tinieblas, porque esas obras son del demonio y lo único que causan es vivir una soberbia que nos alejará de Dios, y en lugar de vivir sus mandamientos, viviremos la lejanía de su amor, porque Dios no aleja a su amor y nunca lo hace. Nosotros somos los que nos alejamos del amor de Dios. Todo lo que es iluminado por Cristo se convierte en luz, la luz que nos mostrará el camino hacia Dios. Y esto prontamente, en este camino de Cuaresma, se podría decir que se culmina en la vigilia pascual. Recordemos este mensaje de San Pablo. Y llegamos al mensaje central y maravilloso de estas hermosas lecturas. Se puede ver en este precioso evangelio, donde Cristo hace una obra con una presencia magnífica de la gracia,
y la misericordia de Dios. Sabemos que el camino correcto es que Dios se vanaglorie de nuestras obras, y es por eso que debemos enfatizar el significado profundo de nuestro servicio. Cristo en su ministerio encuentra a un ciego de nacimiento, y éste se guía por lo que siente y por lo que escucha. Aquí es donde quiero compararlo con el mundo. Existe una ceguera espiritual donde no se guía por los mandatos y por el amor de Dios, sino se guía por lo que se siente y por lo que se escucha. Esto hace un punto bastante interesante, porque podemos ver que el ciego podemos ser nosotros mismos. Cristo con este milagro nos expresa de una manera muy directa que creer en Él y escucharlo es reconocer que Él es la luz. Hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo ofrece, es cuando no vemos la hermosa luz de Cristo. Jesús con sus manos sana la vista del ciego, y es cuando el ciego puede ver y puede sentir la realidad. Esto podríamos entenderlo como la verdad, porque cuando Cristo nos abre los ojos es cuando vemos el verdadero camino de nuestras vidas, y cuando ya por decisión propia podemos reconocer que es Cristo el único que puede sanarnos, ya no hay nada externo que nos convenza de otra cosa. Cuando el ciego es curado, los fariseos demuestran un desacuerdo y rechazo al milagro de Jesús. Esto es algo crucial que podemos identificar en el mundo actual, porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, es cuando llueven las críticas, las calumnias y un rechazo hacia lo que el Evangelio predica. Y como último punto de esta última recta, el ciego reconoce por la gracia de Dios que Jesús es el Hijo del Hombre, aquel que fue enviado por el Señor para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ayude para que nuestros ojos reconozcan al enviado de Dios, porque Cristo con su luz busca iluminarnos para salir de las tinieblas y estar en la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.